El problema de hoy dice, supóngase que las estaturas de 3.000 estudiantes del sexo masculino de una universidad tienen una distribución normal con media 68 pulgadas y desviación estándar 3 pulgadas. Si se obtienen 80 muestras, cada una de 25 estudiantes, ¿cuáles serán la media y la desviación estándar esperadas de la distribución muestral de las medias? Si el muestreo se hace, inciso A, con reposición, inciso B, sin reposición. Ok, entonces voy a empezar volviendo a leer, obviamente, y tratando de anotar aquellos datos que yo considero, obviamente, son importantes para la resolución del problema. Entonces, en este caso, a ver, este dato, voy a marcarlo ya con un color un poquito más oscuro. Vamos a marcar con azul. Este dato, ¿qué representaría? Dice, supóngase que las estaturas de 3.000 estudiantes. Este dato viene a ser el valor de n sub p. ¿Qué es n sub p? Les voy a recordar, esto os había explicado hace una semana, más o menos, un poquito más. Es el número de elementos de la población de estudio. En este caso, esa cantidad es 3.000. Listo, ahí está. Seguimos leyendo. ¿Dónde dice, no? Esta distribución tiene un comportamiento normal. Aquí aparece una palabra clave para nuestro problema. Cuya media es de 68 pulgadas. Quiere decir eso que la media poblacional mu es igual a 68 pulgadas. Ahí está. ¿Qué más tengo? Vamos a seguir revisando. La desviación estándar dice es 3 pulgadas. Eso viene a ser sigma, porque como estamos hablando de población, sigma en este caso es de 3 pulgadas. Bien, sigo anotando. Si se obtienen 80 muestras, obviamente esta es la cantidad de muestras, ¿no? La cantidad de muestras dice es 80. Estoy anotando la cantidad de muestras es igual a 80. Y seguimos leyendo, seguimos leyendo. Luego dice que también cada muestra me refiero, tiene una cantidad de 25 estudiantes. Eso es n para lo que es el muestreo en nuestro tema. N simplemente, voy a anotarlo acá, n es la cantidad de personas que conforman cada muestra. En este caso, n vale 25. ¿Listo? Ahí están los datos. ¿Qué me piden hallar? Dice, ¿cuáles serán la media y la desviación estándar esperadas de la distribución muestral? O sea, ¿qué es lo que o cuánto se espera obtener? ¿Qué es lo que se espera obtener para la media muestral, que vendría a ser mu sub x? Eso me están pidiendo que calculemos cuánto vale, ¿no? Y también la desviación muestral, sigma sub x. Eso es lo que me están pidiendo en este caso calcular. Considerando, dice que el trabajo se hace en el inciso A con reposición y en el inciso B sin reposición. Listo. Voy a borrar algunos elementos que no me van a servir. Lo demás. Aquí está resuelto el problema en la parte inferior, pero yo voy a resolver con ustedes en una hojita en blanco para explicar, ya sobre todo explicar. Voy a volver un poco hacia atrás para ver cuáles son las fórmulas que se utilizan en el muestreo con reposición y en el muestreo sin reposición, que ya les había mostrado hace algunas clases. En la parte de la introducción del tema, les había mostrado estos dos fórmulas, estas dos me refiero, cuando se trabaja sin reposición. Y estas dos de acá, cuando el muestreo se hace con reposición. Y voy a explicar ahora. Entonces, en el inciso A nos pide con reposición. Voy a copiar estas fórmulas para explicar la forma de utilizar. Entonces, con reposición o reemplazamiento también, ¿no? Con reposición o reemplazamiento y luego sin reposición o sin reemplazamiento. Bien, entonces, para el caso en el que tenemos con reposición, las fórmulas
son estas dos que estoy pegando. Y cuando el muestreo se efectúa sin reposición, ahorita voy a volver al documento. Aquí está. Estas dos utilizamos cuando el trabajo se hace sin reemplazamiento o sin reposición, que es lo mismo. Entonces voy a copiar estas en la hojita en blanco y acá vamos a resolver con ustedes. Entonces, reitero, sin reposición, las fórmulas a emplear son estas dos, muy parecidas en el fondo. Y ahora les enseño a resolver y sobre todo a aplicar las fórmulas. ¿En qué consiste entonces el problema antes de continuar, digamos, resolviendo y anotando? Explicaremos un poquito qué es lo que en realidad nos están pidiendo y qué datos nos están dando. Vamos a suponer que tengo una población bastante grande, ¿no? Población, de la que se extraen varias muestras, pequeñas muestras, ¿no? Pequeñas muestras se van extrayendo. ¿Cuántas muestras dice? Dice 80 muestras. Cada una va a contener, según lo que vemos acá, ya no sé por qué siguen entrando tan tarde, muy tarde ya. Ya, cada muestra, les decía, va a contener un total de 25 personas. Es decir, acá en la primera muestra va a haber 25 estudiantes, en la segunda muestra también 25, 25, 25, 25 y 25. Ya, en todas las muestras entonces que estamos considerando, ya va a existir un total de 25 personas. De un total también en la población, vamos a anotar aquí ya, de un total de 3,000 estudiantes, dice que tiene la universidad. Listo. De estos 3,000 se está formando 80 muestras, cada una con 25 estudiantes. ¿Qué datos tengo? Tengo la media de esta población, que viene a ser, en este caso, 68. Aquí está ese valor. Y también la desviación estándar o típica de esa población. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar estos dos valores, que representan, o sea, la media de esta muestra, media muestral, así como la desviación típica muestral. Eso es lo que me piden hallar de cada muestra, estimar, ¿no? Más o menos cuánto me va a salir y eso está anotado acá. Eso es lo que me piden hallar. Si yo sé que la media de los 3,000 estudiantes va a estar por los 68 pulgadas y su desviación típica de 3, dice, ¿cuánto será la media que se va a esperar entre estos 25 estudiantes y cuál va a ser la desviación típica? ¿No? Eso es lo que me piden hallar. Y para eso tenemos acá dos fórmulas. Acá también dos fórmulas. Listo. Empezaremos a emplear entonces en el caso de el problema con reposición. Entonces voy a empezar por ahí. Algunos datos o algunos trazos voy a borrar porque no necesito. Entonces explicamos. La media muestral siempre va a ser igual a la media poblacional. ¿Había explicado esto? Entonces, muy sencillo entender que lo que corresponde ahora es simplemente reemplazar valores en estas dos fórmulas. Para esta primera fórmula, sí, la media muestral entonces dice, aquí va a ser igual, según lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? Según lo que acabo de explicar, la media muestral, la media de esas muestras pequeñas, va a ser igual a la media de la población. Y la media de la población es 68, entonces lo que se espera también es que el promedio de estaturas sea de 68 pulgadas. ¿Listo? Resuelto. Vamos a la desviación muestral. La desviación muestral, según la fórmula que nos entrega el texto, dice que va a ser igual a la división de la desviación poblacional sobre la raíz de n. ¿N qué es? Es esto, el número de elementos que tiene la muestra, en este caso 25. Entonces reemplazaremos valores. Sigma de la población, o sea, la desviación típica es 3. Aquí me van a ayudar un poquito a verificar. Sobre raíz de n, dice, pero n es 25, entonces sobre la raíz cuadrada de 25. Acá tengo 3 dividido entre 5, ¿no? La raíz de 25 es 5. Esto, si no me equivoco, da 0,6. Revisen, por favor. Según yo, da 0,6. ¿Está bien?
Ya. ¿Qué significa o cómo 0,6. Listo, está bien entonces. ¿Cómo se interpreta? Que en esa muestra, ¿no ve? Que se los dibujaba hace rato de 25 estudiantes, ¿no ve? Les decía aquí una muestrita pequeña de 25. Se espera que la media de estatura sea 68 pulgadas, o sea que coincida con la de la población. Y la desviación de esta muestra sea apenas de 0,6, en tanto que la muestra de la población es de 3 pulgadas. Listo. Ahí termina el inciso A. Nada más. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el inciso B que tenemos aquí abajo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Se ha entendido el inciso A? Solamente he aplicado estas dos fórmulas, ¿no? Que nos dicen que la media muestral es igual a la media poblacional y que la desviación muestral es igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n, donde n es el número de elementos que tiene cada muestra, 25 en este caso. Listo. Entonces ya está resuelto. Y si volvemos un momentito nada más a nuestro texto, donde estamos trabajando, me refiero a esto. Vamos a descubrir, aquí está, ¿no? Los resultados que acabo de hallar. Miren, la media muestral es de 0,6, perdón, 68, aquí está el 68, y la desviación muestral 0,6. Entonces estamos yendo por un camino correcto. Bien, ahora voy a hacer este mismo trabajo en el caso de que haría el muestreo sin reposición. Las fórmulas no varían tanto, la segunda es la única que varía, ¿no? La primera no varía. Entonces voy a borrar esto, ya sabemos que está correcto, ¿no? Y ahora vamos a hacer el trabajo de determinar estos valores. Si efectuamos una muestreo sin reposición. Aquí están las fórmulas. Reemplazaremos. Voy a hacer ese trabajo acá. Entonces, decimos, a ver, voy a cambiar de color azul acá. Entonces, ¿qué dice que es igual a la media muestral? La media muestral es igual a la media de la población. La media de la población es 68, entonces también vale 68. Listo, ya está, acabado. Para la desviación típica muestral, sigma sub x. Entonces digo, esto va a ser igual a, dice, desviación típica de la población. Eso vale 3, aquí está, ahí arriba, 3. Sobre raíz de n, ya sabemos que n vale 25, el número de elementos de la muestra, por la raíz cuadrada de... Listo. N sub p es el número de elementos de la población. En este caso eso vale 3000. Anotamos 3000. Menos. N es el número de elementos que va a tener cada muestra. Hemos dicho que cada muestra va a tener 25 estudiantes. Abajo, N sub p, ya sabemos, es 3000 menos 1. Y tenemos que sacar la raíz cuadrada de todo esto y multiplicar por este otro valor. Sáquemelo, por favor, este valor en su calculadorita. Y con eso hemos terminado el primer problema de hoy. Esto viene a ser, obviamente, la desviación típica de las muestras. ¿Alguien hasta aquí? 0,59 sale. Con un decimal más, dame, por favor. 59. 7. Ya, listo. Y ahí está la respuesta. Entonces, esta es la solución. Esta también es nuestra solución. Ya, ahora voy a volver a explicar, ¿no? El concepto es el mismo, ¿no? El mismo. De esos 3000 estudiantes que tenemos en la población, ¿no ve? Se sacan 80 muestras, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y en total, en cada muestra dice debe haber 25 estudiantes. Eso es el mismo concepto que estamos manejando, 25 estudiantes en cada muestrita. ¿Qué datos me han dado? Los de la población. Tengo la media y tengo la desviación poblacional. ¿Qué debo hallar? Esto. ¿Cuál va a ser la media en la muestra, en la distribución muestral? Y la media, perdón, la desviación típica de todas estas muestras, ¿no? Que aquí son 80, cada una con 25 estudiantes. Estos dos valores son estos que acabamos de hallar. Bien, entonces, de eso trataba nuestro problema en el inciso A con reposición y en el inciso B sin reposición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido el problema? Ahí termina el primer problema de hoy. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está correcto?
Sí, ingeniero. Ya, si hubiera alguna pregunta me tienen que decir. Ya, entonces ahí termina el primer problema. Entonces, Ingeniero, una preguntita tengo. dime. ¿Qué puede pasar si puede salir negativo el resultado? ¿Estaría bien también? mm, a ver, ¿dónde podríamos conseguir un valor negativo? En ninguno de los dos casos. ¿Por qué? Porque la media, ya, la media para empezar, es el promedio de un fenómeno, de los valores de un fenómeno. En otras palabras, si fuera en este caso estatura, la estatura jamás nos va a salir un valor negativo, el valor promedio, ¿no? El valor de la media jamás va a ser negativo. Acá tampoco, ¿ya? Porque siempre, para empezar, este valor siempre va a ser mayor a este otro, siempre. El número de elementos de la población, 3000, siempre va a ser mayor siempre al número de elementos de la muestra, que es 25. Y acá lo mismo, aquí abajo, ¿no? El número de elementos de la población siempre va a ser mayor a 1, siempre. Entonces, este valor, para empezar, siempre va a ser positivo. Ahora, n, que es el número de elementos de la muestra, este valor de 25 que hemos utilizado, es un número entero y positivo, ¿no? Nunca decimos hay menos 25 estudiantes, nunca. Siempre hablamos de valores positivos y decimos hay 25, hay 30, 50 estudiantes. Entonces, este valor también va a ser positivo. Y como es consecuencia de un cálculo que se hace con la desviación estándar y las fórmulas, también es, pues, o sea, todo es positivo al final. Nunca va a poder darse el caso en el que la media, ¿no es cierto?, o la desviación sea negativa. No va a poder darse ese caso, ¿ya? Por simple análisis, ¿no?, de los valores que estamos manejando, ¿ya? No van a poder salir negativos. Si sale negativo, quiere decir que estoy cometiendo algún error, ¿no?, de cálculo, o en la calculadora, a veces ustedes al meter a la calculadora, a veces suelen equivocarse. Voy a dejar estos dos resultados para verificar con el texto que les voy a enviar, o les he enviado, mejor dicho, porque esto ya está en el Moodle, les cuento. Han debido revisar. Entonces voy a dejar estos dos valores, bueno, en realidad este más que todo, para verificar si está correcto. Ya veremos si todo lo que he explicado realmente coincide con lo que está en el textito. Voy a anotar acá el otro valor. El valor que teníamos acá de la media muestral era 68. Entonces esos dos son los valores que voy a verificar, ¿ya? Verificaremos. Volvemos a nuestro textito, donde está resuelto ya el problema. Aquí está el inciso B, fijémonos acá. La media muestral en el inciso B, 68 pulgadas, tal como hemos obtenido. Y la desviación típica muestral, aquí está, dice 0.597. Está correcto también, ¿no? Que es el valor que hemos hallado ahorita con usted, 0.597. Todo está correcto, entonces ya podemos pasar al segundo ejemplo de hoy. Listo. El segundo ejemplo tiene que ver con esto, les cuento, con lo que acabo de hacer. Entonces, vamos a leerlo y lo vamos a resolver también con ustedes. Problema 4 dice, en cuántas de las muestras del problema 3 se esperaría encontrar que la media, ¿no?, inciso A, estuviera entre 66,8 y 68,3 pulgadas? E inciso B, fuera la estatura, ¿no?, menor a 66,4 pulgadas. A ver, aquí tal vez no sea tan necesario, aunque tal vez sí, también sea nomás necesario venir a la hojita en blanco para explicar. Acá voy a explicar un poco. ¿Qué es lo que nos piden hallar? ¿Ya? Me dicen lo siguiente, ¿ya? Me dicen lo siguiente. Tengo la población de ¿cuántos? De 3000 estudiantes. Estamos hablando del problema anterior. De ahí se han sacado 80 muestras, ¿no? 80 muestras. De esas 80 muestras, obviamente, yo sé que cada una de ellas tiene 25 estudiantes, 25 personas. De los que ya conozco la media muestral, ojo, ya vale 68, ya tengo ese valor. Y la desviación muestral, que es 0,6, si ustedes redondean ambos valores, son 0,6 nomás, 0,6. Listo, tengo esos valores en esencia, ¿ya? Esos dos tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me están pidiendo, dice, que de estas 80 muestras, ojo que yo tengo acá, ¿no ve? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, que van a ser en total 80.
¿En cuántas de estas se va a dar el rango de valores que indica el problema? En el inciso A, vamos a leer otra vez, voy a volver al texto. En el inciso A dice que la estatura está entre 66,8 y 68,3 pulgadas, y en el inciso B sea menor a 66,4. Entonces, como volviendo un poquito a la hojita que estamos trabajando acá, ya, como tenemos aquí un fenómeno que es el de las estaturas, estamos haciendo el estudio de las estaturas de 3.000 estudiantes, ¿no es cierto? Como estas estaturas dice que tienen un comportamiento normal, ojo, tienen un comportamiento normal, significa que puedo utilizar la distribución normal para calcular probabilidades. Eso explicábamos la anterior semana. Sabemos nosotros que la campanita de Gauss, ¿no es cierto?, que hemos explicado, nos permite hallar probabilidades. Entonces, si yo quiero saber en cuántas de estas muestras se puede dar un cierto fenómeno, eso de se puede dar es pues una probabilidad de ocurrencia. Entonces, eso de que se puede encontrar, se puede hallar, se podría encontrar o se podría hallar, es nada más que un juego de probabilidades. Entonces, voy a calcular la probabilidad de que se dé el fenómeno. Por decir algo, me sale 0,8, por decir algo la probabilidad. Y eso multiplico por la cantidad de muestras que tengo. ¿Cuántas muestras tengo? Entre todas tengo 80 muestras. Entonces, la probabilidad que haya voy a multiplicar por 80, que es el número de muestras, y ya tengo acá, por ejemplo, en este caso, serían 64 muestras. Listo, eso es lo que voy a hacer. En otras palabras, lo que me interesaría ahorita determinar es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un determinado fenómeno? Y para saber en cuántas muestras de las 80 se genera ese fenómeno, lo multiplico en la probabilidad por 80. Y listo, ya tenemos la cantidad de muestras. Eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar ahora esto. Ya, de hecho, ya está resuelto en el documento. Obviamente, solo ahora tengo que explicar y listo. Y con eso acabamos la clase de hoy, en esta parte de muestreo. Bien, entonces vámonos ahora rápidamente a lo que es el cálculo de probabilidades. Porque dice, ¿no? En el problema 3, y se los voy a mostrar otra vez, ya retornando al documento que ya está en el Moodle. Voy a leer el problema 3. Fíjense acá, por favor. Dice que nuestro fenómeno tiene una distribución normal. Eso ya te está indicando que si se presenta un fenómeno, puedes calcular la probabilidad de que ocurra con la curva normal. Basta que diga distribución normal o comportamiento normal, a veces dicen, ¿no?, que es lo mismo. Ya. Haremos el inciso A. Ya. Acá nomás voy a hacer porque ya no hay necesidad mucho de que yo vuelva a abrir la otra hojita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir aquí casi lo mismo que está aquí abajo ya. Esto voy a escribir, pero explicando un poquito. En el inciso A me piden calcular en cuántas de esas 80 muestras la estatura va a estar entre 66,8 y 68,3 pulgadas. Como hay dos valores, tengo que hallar dos valores de Z. Z les recordaré que es igual, Z es igual a una fracción donde tengo que colocar el valor de la variable menos la media sobre la desviación estándar. Pero como estamos hablando de muestras, acá dice 9 muestras, utilizo la media muestral y la desviación muestral. Nada más. Entonces, hallaremos dos valores para Z. El primero con 66,8 y el segundo con 68,3 en vez de X. Me van a ayudar con la calculadora. Reemplazo entonces acá 66,8, que es el valor de la variable, menos la media muestral es 68 sobre la desviación 0,6. Calcúlemelo ese valor, por favor, y me dan el valor con 2 decimales. Según lo que yo estoy viendo, tendría que salirnos exactamente negativo 2. Menos 2. Ya, Menos listo. 2 haré. Está bien. Entonces, ya he calculado, está bien, ya he calculado el valor para este límite. Ahora me falta para este otro, para el de arriba.
Hago lo mismo, ¿se dan cuenta? Reemplazamos acá, ¿no? Acá reemplazamos en la fórmula. X ahora vale 68,3. Van a ayudarme con la calculadora. 68,3 menos la media del anterior problema es 68. Y la desviación muestral es 0,6. Listo, calcúlemelo ese valor. 0,5, ingeniero. Listo, 0,5. Entonces tengo estos dos valores que yo puedo ahora llevar al GeoGebra. ¿Se acuerdan? Hemos utilizado el GeoGebra. Entonces voy a reemplazar menos 2 y 0,5 en nuestro GeoGebra. Y con eso hallo la probabilidad de que la estatura de un estudiante esté entre 66,8 y 68,3. Eso nomás es. Entonces vámonos al GeoGebra. Ya, como ya tengo los dos valores de z, todo lo demás ya puedo borrar. Lo que ya no necesito voy a borrar. Lo único que voy a dejar son estos dos valores, el menos 2 y el 0,5. Ya lo demás voy a borrar para introducir en nuestro paquete. Les he enviado también por si acaso al WhatsApp la imagen de una aplicación que pueden descargar del Play Store, ¿no? Bien, voy a irme al GeoGebra. Listo, salgo de acá. Esto ya no necesito. Aquí está el GeoGebra, ¿no? Este es el que les he enviado. Lo abres o también en el celular haces la prueba también. Por ambos lados va a salir el mismo valor. Listo, estoy abriendo. Tarda un poquito el GeoGebra en abrirse. Mientras tanto voy a borrar algunos links que todavía están por acá. Bien, ya se está abriendo el GeoGebra, creo. Y ahorita vamos a ver su interfaz. Ahí está. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que no se presente el fenómeno de esas estaturas. Ahí está el GeoGebra. Bien, vámonos ahora a lo que corresponde. Cuando tú abres el GeoGebra aparece esto, te vas a probabilidad, aquí a la derecha aparece. Entras a probabilidad, inmediatamente puedes cerrar esto porque es la calculadora nomás, entonces cerramos. Como tengo dos valores de z, debo hallar el área entre menos 2 y 0,5. Aquí está menos 2, ¿no? Aquí está menos 2, voy a marcar para tener una referencia visual mucho mejor y entender lo que estamos tratando de hacer, ¿ya? Entonces, reitero, acá estaría menos 2, ¿está bien? Acá, menos 2. Y 0,5 por acá. Entonces, el área entre menos 2 y 0,5 tengo que hallar. ¿Cuál de estas tres opciones? Obviamente la del medio, porque es para cuando tengo yo el área entre dos valores determinados. Entonces, estamos acá y colocas aquí los valores de z que hemos hallado. El primero es negativo 2, anoto, negativo 2. Y el segundo es 0,5. Ojo, no funciona con comas. Si coloco 0,5, error me va a salir. Miren, error. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que está algo mal acá. Entonces no metes con coma, sino con 0.5, 0.5. Y luego enter. Y justo donde he marcado, ha dibujado desde menos 2 hasta 0,5 el área. ¿Y cuánto había sido el área? 0.6687. Esa es la probabilidad de que ocurra este fenómeno. 0,6687. Verificaremos en nuestro documento. Si revisamos acá está la gráfica y el valor que nos da está acá. Miren, se los voy a mostrar. El valor que indica el GeoGebra es este. Exactamente el que he hallado. 0.6687. Vuelvo al GeoGebra si quieren para verificar. Ahí está. 0.6687. Es exactamente el mismo. O sea, la probabilidad de que un estudiante mida entre 66,8 pulgadas. Voy a borrar algunos elementos acá. Esto ya no me interesa. Esto tampoco. Esto tampoco. Ya, entonces, la probabilidad, les repito, de que un estudiante mida entre 66,8 y 68,3 pulgadas es del 0.6687, que equivale al 66,87%. Multiplíquemelo ahora eso por 80. Si multiplico 80 por 0.6687 me sale 53.496. Verifíquemelo por favor, si está bien.
80 por 0.6687. Sí, ingeniero, está bien. Ya, entonces, Está bien, ingeniero. listo. Entonces, esta es la cantidad de muestras. Pero no hay muestras con decimales, ¿no? Nunca contamos 5,3 muestras, 8,7 muestras, no. Son números enteros. ¿A cuál se acerca más? ¿A 53 o a 54? Me fijo en el segundo decimal y esto redondeando no pasa de 0.5. Cuando no pasa de 0.5, se queda en el inmediato inferior. En este caso en 53. Y entonces digo que de las 80 muestras, en 53 de ellas se va a presentar este fenómeno, de que la estatura esté entre 66,8 y 68,3 pulgadas. Entonces hemos calculado la probabilidad de que ocurra este fenómeno, y multiplicamos esa probabilidad por la cantidad de muestras, porque me piden cuántas muestras de las 80 se va a generar este fenómeno. Entonces multiplico la probabilidad por el número de muestras y obtenemos la cantidad de muestras en las que puede ocurrir eso. Habían sido 53 muestras. Preguntas sobre el inciso A, porque el inciso B es más corto todavía. Preguntas, señoritas y jóvenes. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Sí, ingeniero, sí entendí. Sí, ingeniero. Ya. Terminamos entonces con el inciso B y nos despedimos hasta mañana. ¿Qué dice el inciso B? Voy a volver un poquito atrás. Aquí está el inciso B. Voy a leer. Dice, ¿en cuántas de las muestras que tenemos, no es cierto, va a ocurrir que la estatura, dice, sea menor a 66,4 pulgadas? Dice. ¿En cuántas de esas 80 muestras la estatura de los estudiantes va a ser menor a 66,4 pulgadas? Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí nomás ya vamos a resolver esto. Hay un solo valor de z que hay que calcular, obviamente, en función a esto. Z sabemos que es igual al valor de la variable, voy a arreglar esto, valor de la variable x menos la media sobre la desviación, pero son muestrales, entonces, muestrales. Reemplazo. El valor de la variable es 66,4. Me van a ayudar con la calculadora. 66,4. Menos la media es 68. Y la desviación hemos hallado en el problema 3, 0,6. ¿Cuánto sale acá? Va a salir negativo. Menos 2.6. Menos Menos 2. 2.6, sí. Menos Con dos 2.6. decimales redondeados. Con Menos 2.66, sí. después del 6, ¿qué número viene? 6 igual. Ah, entonces ya es 7. Redondeando ya es 2.67. Ya, ok. ¿Qué dice acá? Dice que la variable tiene que tomar un valor menor a 66,4. ¿No ve? Eso dice nuestro texto. Aquí está. Menor a 66,4. Entonces, el valor de z también tiene que ser menor a menos 2,67. Esa es la interpretación de este valor z. Entonces, si x, reitero, es menor a 66,4, z va a ser menor a lo que hemos hallado. Listo. Me voy con este valor al GeoGebra y hallamos la probabilidad, ya saben eso, voy a hallar la probabilidad y voy a multiplicar después por 80 y ya está. Entonces voy a borrar esto, ya voy a borrar, ya tengo z, era lo que me interesaba hallar con la estandarización, ahí está z. Venimos al GeoGebra, ahí está el No, GeoGebra. terminé. Ya, ahora pregunta, ¿cuál de estas tres opciones debemos utilizar? Ahí está la pregunta del millón. Les decía esto el La anterior. primera. Ah, qué bien, él se ha acordado, la primera. Por si Sí. acaso, está muy bien. Les recuerdo otra vez, sin embargo, esta opción se utiliza cuando tienes un z menor a alguna cantidad, A, por ejemplo. Esto cuando tienes z entre dos valores A y B. Y esta tercera se utiliza cuando z es mayor que un valor A, por ejemplo. En este caso dice z es menor a, ¿no? Negativo 2.67. Entonces estamos hablando de este caso. Por tanto, entramos por acá, la primera opción. Esto he explicado ya la anterior semana, reitero, cuando hemos empezado a trabajar con el GeoGebra, ¿no? Entonces, vengo acá e ingresamos a la primera opción. Listo, acá.
Y colocamos acá el valor que he hallado, que es menos 2.67, con su signo por si acaso. Menos 2.67 y apretamos Enter. Y aquí está el gráfico. Es un área muy pequeña, fíjense, pintada en azul está acá, muy pequeñita. Menos 2.67, está bien, 2.7 casi negativo por acá. Y de ahí menores a ese valor son hacia el infinito. Entonces, este sector pequeñito, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra ese fenómeno. ¿Cuánto había sido esa probabilidad? Aquí está. Había sido muy bajísima. 0,0038, que en esencia, voy a anotar aquí ya, en un costadito vamos a anotar. Esta probabilidad, al ser tan pequeña, no supera ni al 1%, miren. Dice la probabilidad es de 0,0038. Si multiplico por 100, apenas me va a dar 0,38%. Es una cantidad bajísima, no alcanza ni al 1%. O sea que es muy poco probable, ¿no?, que ocurra ese fenómeno que estamos analizando. Listo. Vuelvo a mi documento y les voy a mostrar la resolución, se supone aquí, para ver qué es lo que nos está marcando el textito, ¿ya? Entonces, estamos acá. Inciso B, aquí empieza el inciso B, hallado el valor de Z, menos 2.67, que es justo el que he hallado yo, aquí está. Luego, como se muestra en la figura 8.2, dice que es esta, la región es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Y la probabilidad de que ocurra eso había sido, según nuestro textito que acabo de... 0,304. Aquí está. El mismo valor, ¿no? Miren, es el mismo valor. 0.0038. Entonces, ¿qué haces? Para calcular el número de muestras, multiplicas por 80. A ver, multipliquen por 80 por 0.0038. Si multiplican por 0.0... 0,304 sale. Ahí está. Entonces, correcto este valor. Entonces, redondeamos esto. Esta ya es la cantidad de muestras. Redondeamos. ¿Está más cerca a 0 o a 1? Obviamente más cerca a 0. Entonces, ¿en cuántas muestras se va a